Estas charlas las damos todos los martes, entonces si de pronto en algún martes no puede acompañarnos, pueden revisarla posteriormente en nuestro canal de YouTube. Bien. Bien, y antes de arrancar la charla con el tema que queremos esta noche transmitir a todos los participantes, que es el rol del Scrum Master, vamos a empezar a hablar por cuáles son los beneficios de obtener certificaciones internacionales y especialmente en Scrum, que es el tema que nos interesa hablar en esta noche. ¿Bien? Entonces, una de las importancias de adquirir una certificación en Scrum es que es relevante en la industria. Scrum nació a partir de un proyecto de desarrollo de software por Ken y Jeff, que comenzaron un proyecto en la NASA, un proyecto que venía a fracaso 5 años atrás, y empezaron y los llamaron para que desarrollaran un proyecto de desarrollo software. Scrum nace como un marco de trabajo para el desarrollo de software. Se ha popularizado mucho desde el año 2012 a la fecha, pero en este momento ya no es solo para el desarrollo de software. Cualquier tipo de proyecto, sobre todo en las ingenierías, están utilizando marcos de trabajo Agile y específicamente con Scrum. Scrum puede ser el marco de trabajo Agile más representativo para la gestión de proyectos. Y seguramente muchos de los participantes que nos acompañan hoy ya o trabajan y quieren alcanzar las certificaciones en Scrum y ya trabajan con el marco de trabajo y lo conocen, o algunos están empezando de cero y los desean conocer. ¿Bien? Y lo primero importante que debemos entender es que es un marco de trabajo, es un framework, ¿sí? No es una metodología. Un marco de trabajo o de referencia por acá. La traducción puede ser esa, por acá nos dice marco de referencia o framework por la palabra en inglés. ¿Bien? ¿Y qué significa eso? Significa que es una guía para implementar proyectos. La diferencia con una metodología es que la metodología son pasos a seguir. Los frameworks o marco de referencia los podemos adaptar y ya vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, una de las principales beneficios de alcanzar certificaciones en Scrum es que es relevante en la industria. Scrum es fácil de entender. Scrum es un marco de trabajo sencillo, nos lo dice en la guía Ken y Jeff, la guía de Scrum, que son los autores. Esa guía está libre en internet, nosotros la podemos buscar. Guía de Scrum fue actualizada en noviembre de 2020, la versión anterior al 2020 era la 2017, se hizo una actualización por los autores, que son estos dos personajes, Ken y Jeff, y es muy fácil de entender. Es una guía de 21 páginas que la leemos y la podemos entender. De pronto, lo que nos dicen ellos, los autores de Scrum en la guía, es que es difícil de llegar a implementar en las organizaciones. Y es difícil de llegar a implementar no porque no entendamos Scrum, no porque sea complicado, ya dijimos que es fácil de entender, solo porque las organizaciones, su cultura a veces no lo permite, son rígidas y se necesita flexibilidad. Pero Scrum como tal es fácil de entender. ¿Listo? Otro de los beneficios de alcanzar certificación en Scrum es que los resultados son comprobados. Cada vez más las empresas solicitan de personas que gestionen proyectos y que tengan certificaciones Agile y específicamente en Scrum. ¿Por qué? Porque cuando se implementan proyectos con el agilismo y con el framework Scrum, los resultados se comprueban. De pronto al comienzo es un poco complicado, como les decía, hacer la implementación dentro de la organización, que todos empecemos a trabajar con estos marcos de trabajo Agile. Pero una vez lo tenemos interiorizado dentro de la organización, los resultados son comprobados. Es decir, difícilmente volvemos a la gestión de proyectos tradicionales. Habrán algunos proyectos que necesariamente se deban realizar con la gestión de proyecto tradicional cascada,
y seguramente con los estándares y las mejores prácticas que siempre ha tenido PMP. Y seguramente tenemos personas que trabajan bajo estos estándares en esta noche de PMP. Yo también tengo certificación PMP y trabajé muchos años como gerente de proyecto con esta metodología. Y es excelente, son las mejores prácticas mundiales de la gestión de proyectos tradicionales o en cascada. Seguramente habrán proyectos que deban cumplir con este lineamiento de metodología cascada. Nos decía Gartner, que es una consultora de los Estados Unidos de la tendencia de la tecnología en los últimos años, y en el 2012 sacó un artículo en donde publicaba que al año 2020 el 80% de todos los proyectos en el mundo iban a tener un componente Agile. Y efectivamente, Gartner, que siempre lo que predice se cumple, esta vez también se cumplió. Al año 2020, el 80 o más de las empresas tenían o tienen un componente Agile dentro de la organización, y por eso cada vez escuchamos más de agilismo, de Scrum. Scrum al año 2012, cuando nosotros empezamos a trabajar en consultoría con estos proyectos o con este marco de trabajo, a dar los cursos de certificación, era una palabra que no conocíamos, y mucho más en países donde no jugamos rugby. ¿Sí? En Argentina, pues países de Latinoamérica, en Argentina, por ejemplo, sí juegan rugby, y Scrum, de hecho, es el nombre de una jugada de rugby, del deporte de rugby. A ellos les pareció curioso ponerle ese nombre. Quisieron poner ese nombre, Scrum. ¿Listo? Mejores oportunidades laborales. Y cuando nosotros alcanzamos certificaciones en Scrum, mejoramos nuestras oportunidades laborales. Cualquier certificación que tengamos a nivel profesional siempre va a mejorar la oportunidad laboral. Las certificaciones son fantásticas para aprender nuevos aspectos y volvernos expertos en un área tecnológica o en un área de gestión específica. Bien, Scrum es aplicado a diversas áreas. Como les comentaba al comienzo, nació del desarrollo de un proyecto de software en donde ellos empezaron a sacar sprints, a sacar pequeños trozos, pequeñas partes de un proyecto, y con los años se fue popularizando a diferentes áreas. Diferentes áreas. Ya no es solo para el desarrollo de software, ya no solo para gestión de proyectos de TI o de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, sino para diversas áreas, y sobre todo en el área de las ingenierías, ingeniería civil, industrial, mecánica, todo lo que tenga que ver con un proyecto está utilizando marcos de trabajo Agile. ¿Bien? Cambia la forma de pensar. Cuando nosotros empezamos a gestionar proyectos de manera Agile, Agile es toda una cultura en donde se van perdiendo las jerarquías inclusive. Y esto es una diferencia absoluta con la gestión de proyecto tradicional, donde un gerente de proyecto, sobre el gerente del proyecto era donde caía toda la responsabilidad y la capacidad de decisión sobre el proyecto. Aquí trabajamos en equipo, colaborativamente, sin jerarquías, sin jerarquías. Yo puedo tener para un proyecto el rol de Scrum Master, y si tengo habilidades de negocio y conozco el negocio, para otro proyecto puedo tener el rol de Product Owner, y si tengo habilidades técnicas de desarrollo de software, por ejemplo, para otro proyecto puedo pertenecer al equipo de desarrollo de software. ¿Ven? Y una séptima es mantenerse vigente en el mercado laboral. ¿Bien? Las certificaciones siempre nos van a tener a la vanguardia, nos van a tener actualizados, nos van a proporcionar nuevas formas de realizar labores que ya veníamos haciendo. Entonces, alcanzar las certificaciones internacionales y específicamente con Scrum siempre nos va a mantener vigentes y comercializables en el mundo laboral. Bien, entonces quise traerle estos 7 renglones que nos explican
cómo o por qué son importantes alcanzar certificaciones internacionales. Y son algunos de muchas bondades que traen las certificaciones internacionales. Bien. Cuando nosotros queremos certificarnos en Scrum, la primera certificación que debemos alcanzar es la Scrum Foundation Certificate. Scrum Foundation. ¿Bien? Scrum Foundation es conocer Scrum, la conceptualización. Entonces, saber qué es un sprint, qué es un sprint review, qué es un sprint meeting, qué es un daily stand-up, cuáles son los roles, y es la teoría y la conceptualización. Es lo primero, la primera certificación que alcanzamos. Después de que yo tengo la certificación Scrum Foundation, puedo certificarme o como Scrum Master, o como Scrum Product Owner por rol, o como Scrum Developer. Son las 3 certificaciones de los roles. ¿Listo? Puedo elegir, es decir, si tengo habilidades técnicas, por ejemplo, debería ser la de Developer. No necesariamente, aquí no vamos a ver nada de código con Scrum Developer, pero sí vamos a revisar qué es lo que hace el equipo de desarrollo aplicando el marco de trabajo Scrum, pero no vamos a ver nada de código ni desarrollo de software ni nada. Bien, recordemos, son roles que hago acorde a el marco de trabajo. ¿Ok? Y si hago estas 4, puedo optar por una última certificación que se llama Scrum Advance. Scrum Advance es una certificación plus del mercado, donde uno de los prerequisitos es tener las 4 anteriores certificaciones. Bien, estas certificaciones son muy interesantes porque las podemos alcanzar fácilmente. Cada examen tiene 42 preguntas, 1 hora, todos, excepto la de Advance. La de Advance tiene 65 preguntas en 2 horas. ¿Bien? Entonces yo presento Scrum Foundation, 1 hora, 42 preguntas, luego por donde me quiera ir, o si hago las 3 para llegar al nivel de Advance, que sería muy interesante, y voy presentando un examen 42 horas. Bien, en últimas voy a estar presentando 6 horas de examen, pero en diferentes momentos. Muy diferente al examen de PNP, por ejemplo, que son 4 horas en un solo examen, 200 preguntas. Entonces, es un examen tedioso que salimos agotados y muchas personas no lo aprueban, inclusive no por falta de conocimientos, sino por lo pesado del examen, donde tú no te puedes levantar de la silla porque vas a perder tiempo en contestar las preguntas. Y es 4 horas de tiempo de preguntas. Bien, aquí lo vamos alcanzando poco a poco. Puedo definir un rol específico. Algunas personas dicen, no, yo tengo muy definido mi rol como persona de negocio, he sido analista de negocio, entonces hace Foundation y Product Owner. Otros sí trabajan en proyectos y han trabajado en diferentes roles, entonces, o quieren conocer los diferentes roles bajo el esquema Agile. Interesante llegar a Scrum Advance. En Latinoamérica hay pocas personas certificadas en Scrum Advance y son unas certificaciones que las vamos a ir alcanzando de una manera, no lo quiero llamar fácil, pero sencilla. No lo quiero llamar fácil porque, claro, hay que estudiar. Cualquier certificación demanda esfuerzo. Debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos capacitarnos, debemos conocer el material y debemos manejar simuladores. Eso es importante. Ya más adelante les comentaré cómo es nuestra metodología con la que el 90% de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes alcanzan la certificación. Bien, regálame 30 segundos, ya estoy con ustedes, un momento. Ok, bien, por acá de nuevo. Por acá de nuevo. Bueno, bien. Vamos a mantener, por favor, los micrófonos silenciados, pero por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, puedes desilenciar el micrófono, hacerla que sea con respecto al tema que estamos hablando específicamente, ¿sí? En la lámina donde estemos, o sea, el tema técnico. Si la pregunta es acerca de las becas, de los beneficios, del curso de certificación,
lo vamos a dejar en el segundo momento de la charla y ahí aclararemos todas las dudas, inquietudes que tengan. Bueno, si no quieren hablar o si tienen inconvenientes con su micrófono, lo escriben en el chat que posterior a la charla, o sea, es decir, apenas estemos terminando el tema, vamos a leer todas las preguntas que tengamos. Bueno, bien, arrancamos entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quiero escuchar a alguien para saber que me están escuchando? No, no hay preguntas por ahora. No, señor, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, vamos bien. Gracias, perfecto, muchas gracias por la respuesta. Bien, arranquemos con nuestro tema entonces. El rol del Scrum Master. Bueno, y antes de arrancar con el tema, voy a dar una explicación de Scrum a alto nivel en 6 pasos. En 6 pasos. Sobre todo, siempre arranco estas charlas de Scrum explicando este proceso, sobre todo para las personas que recién comienzan o que no conocen del marco de trabajo, para entenderlo un poco. Es sencillo. Aquí, y miren, estos 6 pasos, las personas que sea primera vez que estén escuchando de Scrum, lo van a entender cómo es. ¿Listo? Y arrancamos por ahí. Mire, todo arranca en el primer paso, cuando el Product Owner se reúne con los stakeholders. Los stakeholders son los interesados en el producto o los que hemos llamado usuarios, para los que hemos gerenciado proyectos de tecnología, por ejemplo. Son los usuarios, los superusuarios, los que hacen los requerimientos, los que desean sistematizar o automatizar algún proceso dentro de la organización y llevarlo a un sistema de información. Vamos a dar ejemplos a través del sistema de información. Mi profesión es ingeniero de sistemas y he gerenciado proyectos en tecnologías de la información, entonces es el área que he manejado siempre. ¿Ven? Entonces son las personas que nos solicitan los requerimientos dentro de la organización. ¿Listo? El Product Owner, recordemos, es un rol del Scrum Team, del equipo Scrum. El equipo Scrum está conformado por el Product Owner, el Scrum Master y el Development Team o el equipo de desarrollo. ¿Listo? Este Development Team tiene una característica que mínimo deben ser 3 personas o 3 integrantes, máximo 9. Y eso es lo que nos dice Kenny Jeff. Si usted quiere que este framework funcione y lo adapte a la empresa, siga las reglas. Ellos inclusive lo llaman las reglas del juego. Tal vez por eso le pusieron el nombre de Scrum, de una jugada de un deporte, porque son unas reglas. Son unas reglas. De hecho, un Scrum Master funciona como inclusive un entrenador de un equipo de fútbol, por ejemplo, que es lo que más jugamos en nuestros países latinoamericanos, ¿sí? De cualquier equipo de deporte de entrenamiento. ¿Listo? Ya lo miraremos, las funciones del Scrum Master. Pero bien, o el rol del Scrum Master. Entonces, el Product Owner se reúne con los stakeholders a identificar algo que se llaman historias de usuario. Las historias de usuario son los requerimientos que siempre hemos llamado requerimientos, lo que ellos quieren en un sistema de información, pero a nivel de usuario o al lenguaje de usuario. Aquí no hay nada técnico. Por eso este señor debe tener conocimiento del negocio. Debo conocer el negocio para poder identificar esas historias de usuario con los stakeholders y guiarlos a cada uno de ellos en lo que desea. ¿Ven? Cuando el Product Owner reúne muchas historias de usuario, ese conjunto de historias de usuario se llama un Product Backlog. El Product Backlog, o aquí en Scrum, como es un marco de trabajo norteamericano, hay muchos términos en inglés y hay algunos términos que los vamos a conocer siempre en inglés. ¿Listo? El Product Backlog, por ejemplo, la lista de productos. Algunos tendrán traducción, que lo entendamos. Por ejemplo, stakeholder, pues serían los interesados. Otros no, como el sprint. Un sprint es un sprint. Es un entregable a un mes, pero lo conocemos más como un sprint, como el entregable. Entonces ahí utilizamos un Spanish. ¿Ven? Y muchas veces conocemos más el término cuando entramos en este marco de trabajo y en la organización, cuando lo empezamos a interiorizar, lo vamos a conocer más en inglés que en español. Es como más diciente. Obviamente,
por la naturaleza donde nació el marco de trabajo. ¿Listo? Entonces, la lista de producto o Product Backlog es un conjunto de historias de usuario que el Product Owner recogió con los stakeholders. Luego de que el Product Owner tiene estas historias de usuario en el Product Backlog, se reúne el equipo Scrum a hacer algo que es un evento Scrum que se llama el Sprint Planning Meeting. El Sprint Planning Meeting es una reunión de planeación del sprint. ¿Listo? Esa reunión de planeación del sprint, el Product Owner saca la primera historia de usuario, entonces llamémoslo historia de usuario 1, y nos dice a todo el equipo Scrum de qué se trata, qué es lo que quieren los stakeholders. Aquí los expertos técnicos, el development team, empieza a hacer un refinamiento a la historia de usuario. ¿Qué es el refinamiento a la historia de usuario? Pueden cambiar criterios de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Es lo que en lenguaje de usuario, el usuario quiere que ese sistema realice. Entonces, el development team empieza a ajustarlo. ¿Bien? O sea, si es posible, si no es posible, llevarlo a través de un sistema de información y hace un refinamiento. Después de ese refinamiento realiza algo que se llama el tasking. El tasking son las tareas a realizar. Aquí hay varias técnicas que se utilizan en estos eventos Scrum, como el Planning Poker. Se utilizan unas técnicas para realizar ese refinamiento y realizar ese tasking. Y esas técnicas ya se ven más a detalle, por eso dije voy a hablarlo a alto nivel para entender el proceso Scrum en 6 pasos, pero esas técnicas como tal ya se ven más a detalle cuando hacemos el curso. ¿Cómo se realiza ese refinamiento? ¿Cómo hago el tasking? ¿Cuáles características tiene ese tasking? Por ejemplo, una tarea se debe poner en horas par, 2, 4, 6, 8. Una tarea no puede superar las 8 horas. Si una tarea supera las 8 horas, se debe subdividir en varias tareas. Y son esas técnicas y son esas reglas del juego que nos dice Kenny Jeff. ¿Listo? Entonces, hacen ese refinamiento de la historia de usuario. Este es mi paso 2, bien, paso 2, donde ya cuando tengo todas las tareas, lo que tengo es mi Sprint Backlog o la lista de tareas. ¿Listo? Mi Sprint Backlog. Esto es una lista de tareas a realizar, lo que vamos a hacer con esa historia de usuario para sacarla a producción, para sistematizarla, para automatizarla. Esa Perdón, es una pregunta. ¿Se podría, digamos, comparar dime el nombre, por favor. Néstor, me llamo Néstor. Y lugar de donde te conectas y la pregunta, por favor. Néstor, ¿de dónde? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Néstor Duque. Soy analista y desarrollador de sistemas. Trabajo para Coesa y estoy desde Colombia, Cali, Colombia. Excelente, Néstor. Bienvenido. Ahora sí, te escucho. Claro. Muchas gracias. Esto que estás hablando sobre el refinamiento de las historias de usuario, ¿se podría comparar con lo que se llama épica, lo que son las épicas? No. Y gracias por la pregunta, Néstor. No, una épica es una historia de usuario grande. A eso se le llama épica. Épica. Bueno, y es un término interesante de analizar, porque es una historia de usuario grande. Entonces, las épicas, lo que toca realizar con las épicas es subdividirla en varias historias de usuario. ¿Listo? Porque nos dice que es una historia de usuario grande. Ahora, ¿cómo sabemos que es una historia de usuario grande? ¿O por qué sabemos que es una historia de usuario grande? Porque no podemos realizarlo en un sprint. Un sprint tiene otras reglas, que un sprint debe ser máximo a 4 semanas o a un mes. ¿Listo? Un sprint, la ejecución de un sprint debe ser máximo a 4 semanas o a un mes. Y eso es otra regla. Entonces, si una historia de usuario que el producto, o sea, si nos damos cuenta en el refinamiento, Néstor, y seguramente por eso ahí tú hiciste la pregunta. O sea, cuando el Product Owner llega y muestra la historia de usuario y el Development Team la analiza, la revisa, hace el Planning Poker y se da cuenta de que, caramba, esa historia de usuario es muy grande y no vamos a alcanzar a hacer en 4 semanas, entonces eso es una épica. Lo que seguramente no identificó el Product Owner en ese momento lo van a revisar el equipo Scrum acá. Entonces les decía, ¿cómo?
¿Cómo sé que es una épica? Porque no lo puedo desarrollar en 4 semanas. Es una historia de usuario grande. Claro, es una historia de usuario grande ¿para quién? Ah, pues para un equipo de 3 personas. Porque si mi equipo fuera de 9, tal vez ya no sería una épica, sino una historia de usuario normal. ¿Por qué? Porque tengo más fuerza de trabajo acá. ¿Bien? Entonces, también es un término de Planimity. ¿Bien? Pero ya sigo claro. Muchas gracias, sí, señor, completamente. Excelente. Qué bien. Bueno, Néstor, claro que sí. Todas las preguntas que tengan inquietudes las podemos ir haciendo con toda confianza. Bien. Entonces, sí vamos acá. Lista de tareas. Ya tengo mis tareas listas de la historia de usuario. Digamos que encontramos la épica ahí como para seguir con el concepto. Entonces, lo que hicimos fue dividirla en historia de usuario 1, en historia de usuario 2. Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a hacer la historia de usuario 1, sacamos nuestra lista de tareas. Esta lista de tareas lo que va a tener son las tareas asignadas a cada uno de los miembros del Development Team para realizar esta historia de usuario 1 que identificamos acá. Listo. Arrancamos la ejecución del sprint. Digamos que el sprint, supongamos que fue a 4 semanas, aquí empezamos a hacer un evento que se llama Daily Scrum. El Daily Scrum es una reunión de 15 minutos, es como lo más conocido de Scrum y el agilismo y que se ha popularizado, inclusive en gestión de proyecto tradicional, porque es algo muy sencillo, muy práctico, que da resultados y es una reunión de 15 minutos donde se dice qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y qué impedimentos he tenido. Eso lo que genera es transparencia al equipo, que son uno de los valores del agilismo. Y todos nos enteramos, todos los miembros del equipo, de cómo van las tareas. Estoy atrasado, no he podido solucionar un inconveniente que tengo, o no me han dado unos permisos, unos accesos, necesito ampliar mi base de datos, o hacer conexiones a mi base de datos y el administrador de la base de datos no me ha dado los permisos, o no me lo ha otorgado, los privilegios, no lo he podido realizar, etcétera, etcétera, todo lo que pueda suceder con sus tareas que tiene aquí asignadas diariamente. ¿Listo? Eso se hace en la ejecución del sprint. Ojo, aquí esto está en cuadritos rojos, o unas líneas rojas, mejor, en un cuadro, porque aquí estamos ejecutando el sprint, es decir, estamos desarrollando. Después de que yo desarrollo, hago las pruebas, todo lo que tenga que revisar acá, hay un cuarto paso que se llama el Product Increment. Aquí estábamos en el 3. El Product Increment o el incremento del producto. ¿Qué es el incremento del producto? Sacar eso a producción. ¿Listo? ¿Qué nos dice la guía de Ken y Jeff? Todo sprint debe ser puesto en producción. Eso es lo que sugiere. Más, sin embargo, hay algo que se llama el DOM, D-O-N-E, las siglas en inglés, DOM, que es el entregable. Ese DOM lo ha negociado el Product Owner antes con los stakeholders, es decir, cuál es mi entregable. Y todos los miembros del equipo debemos conocer qué es el entregable. Digamos que es puesto en producción. ¿Listo? Para el ejemplo y para cumplir con la guía de Scrum, hacemos el incremento del producto, o sea que liberamos ese trozo de software que es esa primera historia de usuario, que digamos que eran las campañas de marketing para una empresa de telecomunicaciones. Hacer campañas de marketing para una empresa de telecomunicaciones, lo liberamos, ¿listo? Y eso no lo solicitó, aquí que lo tenemos en la flecha, este señor, Juan Pérez. Juan Pérez es el gerente de marketing de la empresa de telecomunicaciones, Claro, y quiere que realicemos campañas. Él es el stakeholder o el usuario que nos pidió, que hizo ese requerimiento a través de esta historia de usuario. Lo llamamos a este evento que se llama el Sprint Review Meeting, que es una reunión en el cual vamos a revisar el sprint. Ese revisar el sprint se llama así el evento, pero en realidad lo que estamos haciendo es el entregable. Solo lo vamos a invitar a él. Los otros stakeholders no los invitamos, porque él es el interesado en esa parte. Lo llamamos acá, hacemos este evento y le decimos, señor Juan Pérez, acá está lo que usted nos pidió. Y se lo estamos entregando, no le estamos diciendo que así está quedando. Por acá el Product Owner, que entendió muy bien la historia de usuario, hizo algo que se llama revisiones tempranas. Y cuando estábamos desarrollando, él dijo, ok, bueno, listo, vamos bien, vamos mal, cambiemos, pongamos, etcétera. Aquí le estamos haciendo la entrega. Puede pasar que haya una leve modificación, esperaríamos que no fuera ninguna, pero se puede dar el caso de que haya una leve y
y la cambiamos, por eso está esta flecha cortita acá, y hacemos el trabajo directamente en producción. Buenas Señor, noches. buenas Buenas noches. noches. De Colombia a Bogotá, qué pena. Yo tengo Sí, una ¿tu nombre? pregunta. Miguel Ángel, Miguel Ángel, bienvenido. Sí, muy claro. buenas noches, muy amable por atender mi pregunta. Lo que pasa es que yo aspiro algún día a ser Scrum Master y tengo una duda que ahorita recién la empresa está implementando. ¿Qué pasa si como Scrum Master yo noto que a pesar de que hicimos el póker, que a pesar de que hicimos todo eso, yo noto que no se va a alcanzar a cumplir el sprint, o sea, las history user dentro de ese sprint? Y yo he hablado con mi equipo hemos notado que hay como que no vamos a alcanzar a cumplir con ese scrum, así nos extendamos, así hagamos un plan de proyecto. En cuanto a eso, ¿Scrum define una ruta o eso generalmente se dialoga y se habla acorde con el Scrum Team? Bueno, muy bien. Buena tu pregunta. Mira, Miguel Ángel, el plan en póker debe hacerse muy bien y muy concienzudamente para ese temor que tú tienes que no se va a cumplir con el sprint, seamos más acertados y más aterrizados. Cuando hacemos el plan en póker, lo que estamos definiendo son unos history points, unos puntos de la historia de usuario, pero esos puntos de la historia de usuario se debe traducir a horas de desarrollo. Entonces, esas horas es el tiempo que va a dedicar el recurso humano a el desarrollo de esa historia de usuario en el sprint. Y ahí ya lo llevamos a horas. Entonces, nosotros ya sabemos que aquí en el refinamiento y en el tasking, todo el development team estuvo de acuerdo de que esa historia de usuario va a copar, no sé, 300 horas por 3 personas. Y así debería ser. Y debería ser así de acertado. Entonces, por ejemplo, acá, cuando hacemos el curso de Scrum Master aquí, hacemos un ejercicio práctico, de hecho, donde decimos, 300 horas. ¿De dónde salieron esas 3 horas? Del planning poker y de hacer una medición del tiempo dedicado al recurso humano. Y Sí, debe ser así de acertado. Sí, tengo entendido que uno se reúne con el equipo y entre todos le damos un valor a cada historia basado en la secuencia Fibonacci, y a partir de eso empezamos a trabajar en cuánto tiempo me va a gastar esta hora basado en la complejidad y se toma una a partir de esa para establecer la complejidad de todas. Esa parte la tengo entendida, sino lo que digamos a mí me genera esa duda es, ¿qué pasa cuando por alguna razón a todos se nos pasó eso? Somos un equipo nuevo implementando Scrum, estamos en proceso. Lo que quiero saber es si de pronto existe una métrica que diga, bueno, lo que pasa es que en Scrum está definido que si por X o Y razón les pasa esto, entonces el camino a seguir es este o la métrica es esta. Más o menos hacia allá va orientada mi pregunta. Ok, bueno, bien, Miguel Ángel, bien. Quería mostrarte acá este ejemplo rápidamente de cómo lo definimos y todo lo que tú acabas de decir pues pasó por acá antes, ¿no? En donde vimos la velocidad del equipo, en donde limitamos el product backlog, cuánto es, bueno, aquí si nos ponemos a hablar de esto sería tema larguito de 2 horas. Y esto era lo que yo te quería mostrar acá, el tiempo del recurso humano dedicado, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cuánto? Son 3 desarrolladores, esto es para un sprint de 2 semanas. Cada desarrollo, bueno, van a tener 10 horas de dedicación acá. ¿Cuántos permisos van a tener? Juan va a tener 4 horas, María no pidió permisos y Pedro 2 horas. Esto lo estoy proyectando antes de lo que va a pasar en las siguientes 2 semanas. Otros posibles compromisos que tenga el Development Team. Y acá lo que yo hago es la suma de estas horas que no van a estar disponibles los desarrolladores. Como mi sprint lo proyecté a 2 semanas, es decir, que se toma 40 horas de desarrollo, o sea, estos son técnicas de Scrum, 40 horas de desarrollo a la semana. No son 48, se trabaja sobre 40. Y aparte de que yo trabajo sobre 40, voy a trabajar a una capacidad del 80%. Estos son reglas y técnicas de Scrum. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Oiga, mire, ellos Ken y Jeff, ¿no? Los de la guía de Scrum, lo que nos dice es, deje un 20% de colchón por si se presenta algún inconveniente. ¿Listo? Entonces mi capacidad de trabajo es al 80%. Yo dije que Juan
iba, de las 80 horas, 18 horas no va a estar disponible para el desarrollo por esto, por las actividades Scrum, por los permisos y por otros compromisos que tiene. Y aparte de eso, o sea, 18 menos 80, que son un sprint de 2 semanas, es 62. Pero aparte de eso, yo digo que vamos a trabajar a una capacidad del 80%, o sea que en realidad Juan va a estar disponible 50 horas durante esas 2 semanas. María 54, Pedro 46. Yo aquí digo, listo, mi equipo va a trabajar 150 horas dedicadas al sprint. Ahí ya tengo las horas, o sea que mi sprint debería ser menor o igual a 150 horas. ¿Listo? O sea, estas son técnicas que nos dicen cómo a las horas, cómo las calculas y mire, por ejemplo, lo interesante acá, que es trabajar a una capacidad del 80% para no atrasarnos y no tener ese temor. Ahora, puede pasar lo que tú decías, bueno, listo, ¿no? Yo conozco la técnica, yo hicimos el planning poker bien, todo perfecto, todo nos funcionó, o sea, todo lo proyectamos, lo hicimos bien, pero no salí, o sea, ya al final se nos presentaron muchos inconvenientes porque, claro, nosotros lo proyectamos bien, pero no sé, es una empresa grande, es un banco donde dar los permisos a los accesos, a los sistemas, a las tablas, había que ampliar la base de datos y el administrador no nos quiso dar el privilegio, o no lo ha dado, o está en escala, o lo están estudiando, lo están evaluando, si sí nos dan los accesos, y si no, o sea, cosas que se nos salieron ya de la proyección que es el desarrollo, y eso pasa en la vida real, y no vamos a poder con el sprint, no vamos a salir, o sea, llevamos 8 o 10 días ahí brazos caídos, o trabajando muy poco, esperando por temas burocráticos dentro de la compañía. ¿Qué pasa? ¿Qué debemos hacer? Cancelar el sprint. Un sprint nunca se posterga, nunca, y eso nos dice la guía. Buenas noches. Máxima 4 semanas, sí, ya te doy la palabra, permíteme, termino aquí la idea y ya. El sprint se posterga 4 semanas, se realiza a 1, 2, 3 o 4 semanas y nunca se va a postergar. No debería, porque entonces ya el marco de trabajo no es creíble. Y volvemos a caer en lo mismo de cascada, que proyectamos un proyecto a 8 meses, 10 meses y terminamos haciéndolo en 2 años. Entonces, es preferible cancelarlo. ¿Quién toma la decisión de cancelarlo? El product owner. ¿Listo? Ahora, eso no debería presentarse. Si eso se nos presenta entre una organización, es porque la organización no es agile. No, eso nos puede pasar en el primer proyecto, en el segundo, y la organización ir interiorizando. Es que la organización es otra entidad y podría ser hasta parte del equipo Scrum si queremos ser una organización agile. Y nosotros deberíamos manejar que todo esto se esté llevando en una forma agile, en agilismo. Y yo no puedo hablar de agilismo en una organización hablando, si no tenemos una cultura y un concepto que se llama DevOps. Esto hace parte del agilismo. Y esto, claro, habrán personas que estén más orientados a DevOps, otros a Scrum, u otros a Scrum y DevOps. DevOps es muy interesante, se los voy a dejar. Es otro tema de que seguramente vamos a hablar por acá en una charla. Siempre hablamos de ello. Y DevOps son las siglas Dev, Desarrollo, Development, Ops, Operation, operaciones. Y es donde se encuentra el desarrollo con operaciones y donde está la cultura, la arquitectura, la infraestructura que la organización debe adoptar para volverse una organización agile. Porque no es solo la gente. Y ahí es donde nos habla Ken y Jeff. Oigan, Scrum es fácil, pero si lo vamos a implementar, la organización tiene que ser flexible a convertirse en agile. Y si va a convertir en agile, tiene que tener la mentalidad de la cultura y, claro, invertir en automatización para poder liberar software en un mes, 4 semanas. Señor, la persona que tenía la pregunta, bienvenido. Nombre, dónde nos acompaña y su pregunta, por favor, o su aporte. Buenas noches. Mi nombre es Julián López, Bogotá, Colombia. Bienvenido. Yo soy nuevo, muchas gracias. Soy nuevo acá en el tema de Scrum y quería preguntarte lo siguiente.
Dices que un sprint no se puede cancelar ni postergar, pero si digamos ya se tiene todo para ejecutarlo y se presentan fallas técnicas, ¿qué se hace entonces en ese caso? Porque ya hablamos que era por parte de recursos que digamos que no se pudiera iniciar, pero en el evento que sea una falla técnica, igual se cancela o ahí sí se puede, digamos, decir, bueno, vamos a postergarlo para dentro de 2 días, 3 días, cumpliendo pues digamos lo que estás diciendo de 4 semanas. Perfecto. Gracias por su pregunta. Claro que sí. Mira, sí se puede cancelar. Lo que no se debe es postergar. ¿Listo? Pero cancelar sí. Cancelar sí se puede hacer. Y ahí lo que pasa, mira que lo interesante, y es que esas fallas técnicas, y por eso Kenny Jeff nos dice, oiga, sáquelo a producción, el sprint debe ir a producción. Entonces, cuando yo lo proyecto a 4 semanas, es mi trozo de software que voy a realizar en 4 semanas y lo voy a liberar. Entonces, esas fallas técnicas ya pasaron aquí. Por aquí yo ya pasé en desarrollo, por aquí hice las pruebas de QA, por aquí si es un ambiente en un banco, por ejemplo, tenía un ambiente de preproducción y por aquí lo pasé ya a producción. Listo, ya todos los ambientes los pasé por acá, todas las posibles fallas, todos los errores, todo. Y aquí lo que estoy haciendo es liberando el producto, incrementando. ¿Sí? Eso es dependiendo del don. Entonces esas fallas técnicas ya debería haberlo hecho. Por eso son 4 semanas y ponerlo en producción, por eso es agilismo. Aquí ya el usuario debería estar trabajando directamente en el producto. Entonces uno siempre hace la relación acá con un carro, con un vehículo. O sea, ¿cómo? Scrum. Mire que uno, Scrum, queremos un vehículo tiene diferentes sistemas, tiene la carrocería, tiene el sistema de llantas, tiene el sistema mecánico, o sea, de movilidad de las ruedas, tiene el mecánico, tiene el sistema eléctrico, ¿sí? De aire acondicionado, tiene varios sistemas y varios elementos. Entonces, los equipos que empiezan a hacer, yo puedo inclusive, y así es Scrum, yo puedo tener varios equipos de Scrum trabajando para crear un vehículo, o uno solo y lo va haciendo por partes, ¿sí? Como quiera. O sea, depende de la estrategia, depende de la organización, depende del proyecto, depende de los recursos humanos, personas y de dinero, de costos que quieran invertir. Pero yo pudiera tener un equipo de Scrum trabajando en mi sistema eléctrico del vehículo, un equipo de Scrum que trabaje sobre el sistema mecánico, un equipo de Scrum que trabaje sobre carrocería, otro equipo de Scrum que trabaje sobre el sistema de movilidad o de las llantas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un sprint? Vamos a hacer una llanta o goma, como le dicen en algunos países de Latinoamérica, llanta o goma. Bien. Entonces un equipo de Scrum hace una llanta, otro equipo de Scrum hace una llanta, otro equipo de Scrum hace una llanta, pero mi sprint, mi entregable es una llanta. Y mi entregable es la llanta al final, no voy a entregar solo un ring o solo el caucho, no, entrego la llanta. Y ese debería ser mi entregable, ¿listo? Entonces, bajo ese esquema y bajo ese estándar es que se debe pensar. Y ahí es donde cambiamos la mentalidad. Ahí. Es donde, mire, vamos a entregar una llanta pero terminada, pintada, bonita, armada y con aire. ¡Tum! Listo. Llamamos a este señor de la llanta. Vámonos por el ejemplo de la llanta. Él nos pidió esa llanta. O sea, aquí se la estamos entregando. Bien. Luego de que se la entregamos, se reúne el equipo Scrum en algo que se llama la retrospectiva del sprint. Y aquí solo es el equipo Scrum, no llamamos a ningún stakeholder. Si aquí esta reunión, lo que miramos es qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué impedimentos tuvimos, qué cambios se hicieron sobre esas historias de usuario que empezamos a implementar en ese sprint, cómo nos impacta el posible cambio de esa historia de usuario, o si no tuvo cambio, cómo nos impacta la historia de usuario apenas la liberamos. Debe haber más cambios a las siguientes historias de usuario del Product Backlog. Agregamos historias de usuario, eliminamos historias de usuario, cambiamos criterios de aceptación. O sea, todo eso lo revisamos aquí en esa retrospectiva del sprint. ¿Listo? ¿Qué pasó? Y listo, los posibles cambios que hayan y arrancamos otra vez el flujo. Segunda historia de usuario,
arranquemos y volvemos a hacer lo mismo. Bien, interactuamos, hacemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben las historias de usuario del Product Backlog, que fue lo que identificó el Product Owner inicialmente. Una última pregunta. Sí, pregúntate. Entonces tú dices que, bueno, inicia el ciclo por cada historia de usuario, es decir, si tengo 5 historias de usuario, entonces hago mis 6 pasos que me estás explicando acá, y una vez que se hace esa retroalimentación, miro de esa retroalimentación, cómo puedo aplicarla para las siguientes historias de usuario, bien sea para mejorar o para de pronto reducir la cantidad de historias de usuarios, pero siempre es un sprint por cada historia de usuario. Puede pasar o puede que en un sprint yo realice 2 historias de usuario o 3. Lo más normal a realizar y lo mejor a hacer es una historia de usuario por cada sprint. O sea, entonces, si mi historia de usuario es pequeñita, bueno, entonces la hago en una semana. Entonces mi sprint es de una semana. Es una historia de usuario más medianita, 2 semanas, 4, 3, ¿sí? Pero sí sería interesante que esa historia de usuario, desde que el Product Owner la concibe, sea que me lleve a un release. Puede pasar que, mire, estamos haciendo la historia de usuario 1, pero eso no nos da para liberar, para que el usuario ya esté. Y el DOM, el entregable, es que sea en producción y que el usuario empiece a trabajarlo. Pero no nos da para liberar al usuario. Entonces, pero sin embargo, esta historia de usuario 1, el sprint es de 4 semanas. Y pues nos dicen que aquí no podemos hacer más de 4 semanas. Ok, listo. Entonces, hago la historia de usuario 1, la dejo en preproducción. Luego, con la historia de usuario 2 lo voy a completar. Y entonces ya no voy a liberar al mes, sino a los 2 meses, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que pueden haber muchas estrategias. Pero dentro, y por eso se llama un framework, un marco de trabajo adaptable, flexible, pero respetando las reglas. Si las respetamos, es mucho más fácil que podamos implementar el marco de trabajo con éxito y que nos funcione. Entonces, estrategias pueden haber varias. Mundo ideal, claro, que hagamos una historia de usuario, funcionó perfecto, la liberamos, arrancamos con la segunda, funcionó perfecto, arrancamos con la... Claro, ese es el mundo ideal, pero aquí cuando vayamos a estar ejecutando la historia de usuario, pueden haber muchos cambios, inclusive puede haber cambios del stakeholder, ¿no? Dependiendo de la organización. Ok, bueno, que nos cambió. Sí. Buenas noches, Orlando Solarte de Popayán, Cauca. Hola Orlando, bienvenido. Gracias. Tengo una pregunta relacionada como con la entrega del sprint. Tenemos un escenario donde los desarrolladores del equipo de Scrum también apoyan el área de soporte en corrección de bugs. Entonces, ocasionalmente entran como bugs al proyecto que hace que estos desarrolladores debamos dedicarle tiempo a atender esos bugs. Entonces, digamos, como eso es algo que no controlamos porque a veces se presentan, a veces no, pero ocasionalmente sí nos ha impactado como el tiempo de entrega y ha sido difícil manejarlo porque es una situación que a veces se presenta, a veces no, a veces impacta harto. Y cuando decías que no era recomendable extender el sprint, ¿qué ha pasado con el equipo? Que, digamos, como esta situación se ha presentado, digamos, reiteradamente, a veces nos toca extender algunos días el tema del sprint y ha sido muy difícil manejarlo. ¿Qué recomendaciones se podrían dar allí? Bien, Orlando, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente pregunta técnica. Muy bien. Bueno, cuando estamos implementando y desarrollando software, definitivamente los bugs siempre va a ser parte de nuestra vida y de nuestro proyecto, ¿no? Y los posibles errores que uno no esperaría que se presentaran. Y eso hace parte de lo que uno, de ese mundo ideal que no existe, ¿sí? Un mundo ideal que no existe. Entonces hablemos más bien del real. El bug existe, exacto. Todo funcionó bien, hicimos nuestra historia de usuario, caramba, un bug por acá, todo raro. De hecho, en desarrollo bien, en QA bien,
en preproducción, bien, lo pasamos a producción ya para liberar y un berraco box, excepción en el kernel 2480 y no sabemos ni qué pasó, ni por qué se dio, y tenemos que empezar a revisar hacia atrás y el tiempo nos aqueja, exactamente. Y como dijimos que no íbamos a postergar el sprint por nada del mundo, porque la guía nos dice que no, y como estamos ya, hombre, a puertas, entonces, mire, una estrategia pudiera ser, eso se llama deuda técnica, lo podemos manejar como una deuda técnica. La deuda técnica pueden ser dos cosas, o un desarrollo rápido sin calidad, o que yo quede debiendo algunos aspectos. Y miren que acá, cuando yo voy a hacer mi siguiente sprint, Juan me hice otros compromisos. Entonces, yo acá, en el siguiente sprint, para no, o sea, una estrategia es, para no cancelar el sprint, podemos sacar el sprint, sabemos que tenemos un bug, sabemos que tenemos algunos errores, pero lo liberamos, o sea, pues si los errores lo permiten, porque si son tantos, pues obviamente no. Debería ser algo así como el escenario que estoy planteando. O sea, en todos los ambientes estuvo bien, en el producción se me colgó, no sé qué pasó en producción reventó, bueno, y me toca empezar de ahí para atrás a mirar qué pasa. Entonces, lo que yo hago es, Juan, mire, ese bug, ¿cuánto le proyectamos? Ok, 4 horas, María también dedíquele por favor 2 horas a ese y a este para poder sacar ese bug, pero seguimos con el segundo sprint. Entonces, yo aquí estoy proyectando el tiempo del recurso humano en mi segundo sprint y arrancamos con el segundo sprint, ya sé que estas personas no van a estar acá en estos en estos tiempos para ese segundo sprint y se lo van a estar dedicando al primero. Esa pudiera ser una estrategia, Orlando, ¿bien? Ok. Un momento. Gracias. ¿Listo? Claro, bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo ahí? una, yo tengo una, buenas noches otra vez, yo, Bogotá, Colombia, Miguel Ángel. Es que yo estaba investigando un poquito sobre el tema del rol del Scrum Master y he encontrado en internet, en YouTube, algunos videos de algunas personas que han trabajado en eso y algunos dicen que por lo menos el daily no lo hacen muy seguido. Entonces, digamos, dicen, no, el daily lo hacemos por ahí 1 o 2 veces por semana o algo así. Entonces yo, pues sí me llama la atención porque he escuchado por un lado algunas personas que dicen que deben mantenerse para corregir la metodología porque es parte del rol del Scrum, pero por otro lado he escuchado a otros Scrum Master que dicen que no es tan necesario ser tan rígido en cuanto a ese tema. Entonces sí me genera como esa duda. Bien. No, las reglas hay que respetarlas. Vuelve y juega. Respetamos las reglas del juego. Es más, les voy a abrir la guía de Scrum por acá, la debo tener rápidamente. Mira, esta es la última guía de Scrum. Y estos son los dos señores que crearon este marco de trabajo. Como no sé pronunciar bien el apellido, entonces les digo Ken y Jeff. Esto. Y mire, ¿qué nos dice ello que es? La guía definitiva de Scrum, las reglas del juego. Y las reglas son para respetarlas, no para infligirlas. Entonces, el Daily Scrum es, y mire que este documentico, 16 hojas. Aquí es donde ustedes van a ver la conceptualización. Está gratis, esto lo pueden descargar. De hecho, inclusive se las podemos entregar con el video y con el email. Noviembre de 2020, que es la última actualización. ¿Listo? Mire, Scrum no es nada nuevo, arrancó en el 90. Madre, bueno, por acá me voy para otros lados y no terminamos el objetivo de hoy. El punto es que sí hay que hacerlo, sí hay que hacerlo. El Daily Scrum es una reunión de 15 minutos que nos va a Daily Scrum, Daily Stand Up, lo llaman Daily Scrum, Daily Meeting, Daily Stand Up. Es una reunión de 15 minutos que de preferencia se haga de pie para que nunca se postergue de 15 minutos. Si el Development Team son 3 personas, pues van a tener 5 minutos cada uno. Si son 9, pues va a tener el equivalente a 1 minuto y medio, 2 minutos para decir qué es, pero se debe realizar siempre. Ahora, la responsabilidad del Daily Scrum no es del Scrum Master inclusive. No es del Scrum Master. La responsabilidad del Daily Scrum es del Development Team. Claro, que de preferencia el Scrum Master esté para que se entere, como es un líder evangelizador
y un líder que apoya, de preferencia pero no es responsabilidad de él y eso es pregunta de examen de certificación. La responsabilidad es del development team. O sea, que la reunión se puede dar sin que esté el Scrum Master. Sin que esté el Scrum Master. Porque la responsabilidad total es del development team. ¿Listo? De preferencia porque sí sirve de árbitro. Entonces, miremoslo acá para no dejar el tema corto del objetivo de la charla de hoy. Las características del Scrum Master. Mire, ¿quién es? El Scrum Master es un entrenador. Asegura que Scrum es entendido y adoptado. Es la responsabilidad del Scrum Master. El Scrum Master debe asegurar que Scrum lo conoce la organización, el Development Team y el Product Owner. Y en algunas organizaciones ustedes van a ingresar como Scrum Master, donde van a implementar apenas Scrum y ninguno de esas tres entidades lo conoce. Ni el Product Owner, ni el que va a ser de Product Owner, ni el Development Team. Son desarrolladores expertos, pero nunca han trabajado bajo el marco de trabajo Agile. Y la responsabilidad de Scrum Master es entrenar. ¿Listo? Debe ser un facilitador. Es un líder servicial al equipo Scrum. Recordemos, equipo Scrum es Product Owner, Development Team. Es un interlocutor. El Scrum Master ayuda a las personas externas al equipo Scrum a entender qué interacciones con el equipo Scrum pueden ser de ayuda y cuáles no. Estas entidades externas son los mismos stakeholders que deberían conocer de Scrum o, si no conocen el Scrum Master, debería capacitarlos mínimamente en Scrum Foundation, que conozcamos los términos, que los stakeholders sepan qué es un sprint, qué es un sprint review, que se llama así. Lo vamos a invitar al Sprint Review Meeting o a la reunión de revisión del sprint, si lo queremos hablar en español, y que el stakeholder sepa qué es. Entonces es un líder evangelizador, entrenador, que ayuda a alcanzar el máximo nivel de productividad posible dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, lo que siempre busca el Scrum Master es que todas las personas estén capacitadas y conozcan Scrum. Para eso, pues claro, debe conocer muy bien de Scrum y muy bien los conceptos del manifiesto Agile. Ojo, manifiesto Agile. Eso es lo primero que nosotros empezamos a leer cuando empezamos a estudiar Scrum o cualquier marco de trabajo Agile. El manifiesto Agile, que está basado en principios. ¿Cuáles son los principios? Eso lo debe conocer. Entonces, mire, responsabilidades principales del Scrum Master. Velar por el correcto empleo y evolución de Scrum, tanto para el equipo Scrum como para la organización. Facilitar el uso de Scrum a medida que avanza el tiempo. Scrum debe irse interiorizando dentro de las organizaciones. A ver, admitimos acá. Debe irse volviéndose en nuestro ADN dentro de la organización y dentro del equipo. Eso, y el Scrum Master debe facilitar el uso de Scrum a medida que avanza el tiempo. O sea, recordemos que va a ser Scrum Master para un proyecto, puede que sea para otro proyecto, pero si tiene otros roles y otras habilidades para otro proyecto va a ser Product Owner, pero mientras tenga el rol de Scrum Master va a servir de facilitador del uso de Scrum. Ya después miraremos los roles del Product Owner y del Development Team. Pero ahora el Scrum Master debe asegurar que el equipo de desarrollo sea multifuncional y eficiente. Y esto pasa mucho cuando, algo que les comentaba ahora, cuando los desarrolladores son expertos técnicos, pero nunca han trabajado bajo el marco de un trabajo Agile y menos sobre Scrum. Entonces, o puede que ya lo hayan estudiado, puede que hasta se hayan certificado, puede que ya lo conozcan, y el Scrum Master es el líder evangelizador que va a asegurar que ese equipo de desarrollo siga siendo multifuncional y eficiente. Y eso es lo que cambia aquí la forma de pensar. Mire que aquí el responsable de que un sprint salga es el development team, el equipo de desarrollo. Y si algo falla, la culpa no es solo de Juan porque Juan no lo hizo. La culpa es de todo el equipo de desarrollo porque aquí es colaborativo y todos estuvieron de acuerdo en que no sé, esa tarea que era de Juan tardaba 24 horas, 36 horas, lo que sea, y si no se hizo, alguien más del equipo de desarrollo tiene que asumirlo. Entonces,
el Scrum Master lo que asegura es que, bueno, son multifuncional y eficiente. Es decir, Juan no está cumpliendo con las tareas, entonces las otras personas deben asumirlo y tener esas funciones, ¿no? Y seguir, pues, obviamente, entrenándose, capacitándose y adquirir más skills o habilidades en cualquier momento. Bien, proteger el equipo de desarrollo de distracciones y trabas externas al proyecto, es decir, enfoque en el proyecto, detectar, monitorear y facilitar la remoción de los impedimentos que puedan surgir. Por ejemplo, el mal ejemplo, o el mal ejemplo no, el ejemplo está perfecto, sino que la mala actividad dentro de una organización que no debería pasar para que no se nos atrase un sprint, que era lo que les decía, poniéndolo de ejemplo, para el atraso del sprint, que es que necesitamos permisos para ampliar la base de datos y el administrador de base de datos dentro de la organización no nos ha dado los privilegios para poderlo hacer sobre ese esquema. Entonces, aquí el Scrum Master es donde debe sacar todo su liderazgo y mirar dentro de la organización cómo hacer que ese impedimento no atrase mi sprint. Esa es una de las funciones y responsabilidades del Scrum Master. O sea, hablo con quien tenga que hablar, o voy donde el mismo administrador de base de datos lo gestiono, o si tengo que llegar a jerarquías más altas, pues llegaré a jerarquías más altas, pero la responsabilidad mía es esto, y por eso la importancia del daily meeting. Juan en el daily meeting de hace 2 días dijo, mire, necesito los permisos para el esquema de base de datos porque necesito ampliar una tabla. Ya le envió un email al administrador, no me respondió. O me respondió que sí, pero no lo ha hecho. Eso fue hace 2 días. En el daily meeting de ayer, oiga, sigo esperando a que me den los privilegios para yo poder ampliar el esquema de la base de datos. Y no me lo ha dado. Ahí es donde el Scrum Master tiene que empezar a gestionar. Ya detectó y monitorea, bueno, ¿qué pasa? Y tiene que facilitar la remoción de esos impedimentos. ¿Qué está pasando? Porque eso va a hacer que por otros temas ajenos que no debería estar sucediendo, mi sprint se vaya a atrasar. Y esa es una responsabilidad grande del Scrum Master. Bien, asegurar la cooperación y comunicación dentro del equipo. Eso es principio de agilismo, cooperación y comunicación, pero el Scrum Master es quien la asegura. Sí, pregunta. ¿No? Hola, sí, tengo una pregunta. Soy Alcides de Colombia. ¿Cómo es tu nombre? Se te escucha un poco lejos. Alcides de Colombia. Hola Alcides, bienvenido. ¿Cómo vas? Bien, bien. Hay una duda. Si un miembro del equipo de trabajo no está dando todo lo que puede dar o no está rindiendo lo suficiente, el Scrum Master como facilitador buscaría apoyarlo o si el miembro del equipo no funciona, el Scrum Master decide que ese miembro sale del equipo o no es responsabilidad de él. Ok, gracias por su pregunta, Alcides. Excelente pregunta. Todos tendríamos que estar alineados con los principios de agilismo y el Scrum Master es quien, de acuerdo a lo que estamos viendo acá en esta lámina, es quien hace que se enamoren de Scrum, de que conozcan Scrum, de que miren que Scrum es cooperativo, es colaborativo, de que hay transparencia, de que hay comunicación dentro del equipo. Y él es quien hace que todos trabajemos en ese ambiente agile. Mire que está asegurando que el equipo sea multifuncional, que sea eficiente, de que trabajemos en sinergia. El development team es autorresponsable y autodirigible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Mire, autodirigible. O sea, el Product Owner no es un gerente de proyecto. Es un rol del Scrum y aquí es donde cambia esa conceptualización de los proyectos y de la forma de hacerlos. O sea, el Product Owner es quien da los requerimientos y dice, venga equipo, esta es la historia de usuario, venga se la explico, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar haciéndolo? Y el development team es quien dice tanto y por eso ellos se responsabilizan autorresponsables y autodirigibles.
¿listo? Con respeto, obviamente, porque somos un equipo. Entonces, todos deberíamos trabajar bajo los mismos lineamientos de No, pero colaboración. qué Sí, pena. voy para allá, Ya, listo. tranquilo que no me ha ido. Sino que esas deben ser las características de un equipo. Esas deben ser las características de un equipo. Ahora, si definitivamente, después de que el Scrum Master ha hecho esfuerzos, ha hecho capacitaciones, ha hecho concientizaciones, y todos estamos alineados, y una persona no está alineada, pues hombre, no debería ser miembro del equipo, ¿no? O sea, si definitivamente todos ya hemos recibido los valores y principios del agilismo y de Scrum, y hay una persona que no está alineada, pues no está en condiciones de trabajar bajo un marco de trabajo Scrum. Entonces sí debería tomarse esa decisión de que no fuera miembro del equipo, ¿bien? Y el Scrum Master es un líder servicial que pudiera en un momento dado, obvio, decir, no, pues esta persona no está alineada, entonces no trabaja bajo este marco de trabajo en este proyecto. ¿Bien? Ahí era tu pregunta. ¿Sí o no? O sea que el Scrum Master tomaría la decisión de sacarlo del equipo. Pues tal vez seguramente no tan solo, más como en revisión con todo el equipo, pero sí pudiera influir en ello. Sí pudiera influir en ello, ¿no? O sea, bajo esas características, ¿no? Que definitivamente ese miembro del Development Team no esté alineado con pues los principios de agilismo, ¿no? Obviamente. ¿Listo? Bien. Aptitudes principales de un Scrum Master. Entonces, contar con conocimiento de los valores y principios del agilismo. Obviamente, si voy a ser evangelizador y si voy a capacitar, pues debo conocer los principios y valores del agilismo, ¿sí? Que eso está en el Manifiesto Agile, que es otro documento libre que está traducido a muchísimos idiomas. Obviamente lo vamos a encontrar en nuestro idioma materno. Bien. Ampliar la capacidad para la resolución de problemas. Aquí, obviamente, cuando hay una gestión de proyectos y cuando estamos en un proyecto, siempre nos vamos a enfrentar a situaciones. Siempre van a haber situaciones, ¿no? Donde todo se debería solucionar. Cuando hay, mire, es que hay una gran diferencia entre trabajar en grupo que trabajar en equipo. Y cuando se crea una sinergia dentro de un equipo de colaboración y de responsabilidad, es donde las cosas se gestionan diferentes. Y aquí es donde el agilismo ha tomado tanta relevancia últimamente. Porque es que no es, mire, estas son las 10 tareas que usted tiene que hacer, respóndame, le pusimos que usted la hacía en 40 horas y en 40 horas me la entrega, hágalo como lo haga. Así es como se ha venido gestionando los proyectos siempre. Ahora, es muy diferente cuando tú le dices a un equipo de desarrollo cuánto tiempo ustedes se van a tardar y cuando con técnicas ellos sacan el tiempo y se responsabilizan y se sienten miembros de un equipo, pues entonces ahí es donde se va a ampliar la capacidad de resolución de inconvenientes que se puedan presentar. Porque es que el equipo es equipo, no grupo, equipo. Y por eso como el término de un equipo de deporte, ¿sí? De rugby. Porque es que, ¿qué pasa en un equipo de deporte? Cuando el equipo se comprende bien, tiene motivación alta, es cuando ganan los partidos. Cuando el equipo no se comprende bien, cuando un jugador tiene roces con otro del mismo equipo, el equipo empieza a perder. El equipo empieza a perder. No va a dar el rendimiento. Cuando no hay inclusive comprensión con el coach o con el director técnico, pues el equipo empieza a perder. ¿Listo? Entonces, de eso se trata, de que sean un equipo autofuncional, autodirigible. ¿Listo? Y el Scrum Master es la persona que va a ayudar
ampliar la capacidad de resolución del equipo. Va a ser analítico y observador de qué está funcionando, de cómo está funcionando el Scrum Team y cómo les va a ayudar a detectar impedimentos si se presentará en un momento. Es un líder con amplia vocación de servicio que incentiva y motiva. ¿Listo? Y otra pregunta asociada al mismo rol. Sí. O sea, un Scrum Master no necesariamente tiene que ser un experto en los temas como tal, sino un gestor. O sea, no debe conocer de todo, debe saber con quién hablar para resolver el problema. O efectivamente debe tener alto nivel técnico. No, no necesariamente tiene que tener un nivel técnico. No es necesario. Si los tiene, pues perfecto, ¿no? Qué bien. Pero no, el experto técnico son los miembros del development team. Ellos deben ser los miembros, los expertos técnicos. Lo que debe tener son estas características que estamos mirando. Bien, al igual que el product owner, no debe ser tampoco un experto técnico. Si los tiene, pues chévere, ¿sí? Que los tenga, pero no necesariamente tiene que ser un experto técnico. Los que sí deben ser unos expertos técnicos son los miembros del development team. Eso sí los esperamos expertos y multifuncionales, además, que aprendan de varias cosas. Y el Scrum Master es quien los va a motivar y va a ayudar dentro de la organización a que ellos se conviertan cada vez en más expertos. ¿Bien? Mire, el Scrum Master debe prestar servicio tanto al Product Owner, esto los vamos a pasar rápidamente porque se nos está acabando un poco el tiempo, pero debe ser un líder que le presta servicio tanto al Product Owner, ¿listo? Y ese servicio que le presta el Scrum Master al Product Owner inclusive es ayudarle a encontrar técnicas para gestionar el Product Backlog de manera efectiva. ¿Bien? Dentro de otras cosas. Esta presentación se la vamos a hacer llegar también con el video, con la ruta del video en el YouTube, para que ustedes la tengan y la interioricen un poco más. El Scrum Master debe prestarle al Development Team y es el facilitador de los eventos de Scrum con el Development Team. Y vimos ahí varias cositas, que guía al equipo, que ayuda al equipo, que elimina impedimentos, esos son los servicios. Y a la organización. Bien, el Scrum Master dentro de la organización es quien ayuda a que se interiorice o a que se adopte el agilismo en la organización. Bien. Dependiendo de la organización, obviamente una organización grande, mire por ejemplo esto acá, es trabajar con otros Scrum Masters, o sea, en una organización deben haber o habrán muchos Scrum Masters dependiendo pues, del tamaño de la organización, porque el agilismo no quiere decir pequeños proyectos y ya se los mostraba en el gráfico. Yo puedo tener o realizar proyectos muy grandes con varios development teams, con varios equipos, con varios Scrum Teams. Scrum Teams. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, 20 equipos Scrum. O sea, 20 Product Owner, 20 Scrum Master y cada uno con 3 desarrolladores o 5 o 6. Y puede haber un Product Owner de Product Owners que recopile todo lo que están haciendo y estamos haciendo un macro proyecto dentro de una organización para una multinacional, para Claro Internacional, por ejemplo, para Telmex. ¿Bien? Interesante. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes de todo lo que hemos visto de los temas. Ya vamos a pasar al tema de las becas y las coberturas para los que quieran alcanzar las certificaciones internacionales. ¿Hay diferentes tipos de Scrum Masters? No hay diferentes tipos. Los Scrum Master pues, son los mismos Scrum Master, pero sí puede haber un Scrum Master que sirva como agrupador, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Como agrupador de otros equipos. Entonces, llamémoslo un Scrum Master Senior, por ejemplo. Podría pasar dentro de una organización grande. Así. Bien. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud? ¿Qué otro aporte?
Hola, hola, buenas noches. Te habla Jaynet de Covesa Cali, Colombia. Hola Jane, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Súper, súper. Tengo tres consultas. La primera, en un ambiente en donde es como mantenibilidad de un proyecto o soporte, por así decirlo, en donde te llegan solicitudes de empresas que algunas son muy prioritarias y se tiene que atender así en el mismo día. ¿Cómo se hace un planning con este tema? ¿O Scrum no aplicaría para esto? Bien, buena pregunta. Buena pregunta. Hay que, hay que revisar, bueno, el ambiente que tú me dices es soporte. O sea, ya todo está en producción, algo no funcionó bien, lo solucionamos y lo subimos. ¿Sí? ¿Algo así? Sí, sí, es más orientado a la parte de soporte. No, funciona perfecto. Scrum funciona perfecto ahí. Lo que pasa es que ahí lo que debemos tener, obviamente, en la organización, lo primero que debería tener la organización es una arquitectura DevOps, que era algo de los que les comentaba, de lo que les comentaba. Vamos a ver si encuentro por acá rápidamente esa lámina. Cuando se tiene una arquitectura DevOps, o sea, de hecho debería ser de lo primero antes de comenzar. Bueno, no sé si primero, porque hay que interiorizar también todos estos frameworks de trabajo allá. Pero una arquitectura de DevOps tiene que darse para poder ser ágil, para que una organización sea agile o para que esos proyectos que los vamos a sacar sean agile. ¿Listo? Y se pueda realizar de una manera interesante. A ver, quiero ver una lámina acá. Ya con esto la pudiéramos mirar acá. Esto es DevOps. Entonces, ¿qué es? ¿Qué? Y cuando tú me hablas de soporte, no, eso estaría perfecto, siempre y cuando se tenga una arquitectura de esta manera, donde yo tengo un plan, ¿cierto? Y herramientas, aquí estamos hablando ya de herramientas tecnológicas. Todas estas herramientas, obviamente no me voy a tener acá en las herramientas, solo sabemos que tenemos herramientas, software, que nos van a permitir manejar estas herramientas DevOps en el proceso. ¿Cuál es mi plan? ¿Cómo voy a hacer el código? Después de, este plan puede ser las historias de usuario, los criterios de aceptación que vamos a hacer. Mi código, empiezo a desarrollar el código. Hay un ambiente que es de construcción, donde los desarrolladores van a utilizarlo y van a empezar a desarrollar. Y hay otro que se llama integración continua, donde subimos todos los desarrollos, uno de las herramientas más representativas en Jenkins, subimos todos los desarrollos de los desarrolladores y miramos a ver qué pasa cuando lo integramos. ¿Listo? Podemos analizar esos desarrollos acá, cuáles son los posibles errores. Hay otro ambiente que se llama repositorio y en ese repositorio es donde vamos a tener versionamiento, porque aquí podemos manejar versión 1, versión 2, versión 3, por si hay un cambio para atrás, entonces lo volvemos a subir, lo podemos revisar. Hay un ambiente de tests, hay un ambiente de liberación y despliegue. Listo, aquí ya estamos hablando de nube, de AWS, de todo esto cloud que se está moviendo, Azure, Docker, que es la de software libre. Y puedo tener el ambiente de configuración en donde, independiente de la plataforma, voy a llevarlo a uno y otro lado. Y inspección continua y monitoreo. Entonces, cuando yo tengo ese ambiente de DevOps, por ejemplo, en ese caso de soporte que tú me hablas, aquí deberíamos estar inspeccionando y monitoreando continuamente qué es lo que pasa. Hubo un bug, hubo un error, hubo un cambio, necesitamos hacer algo. ¿Qué hacemos? Volvemos acá. Lo planeamos, lo cambiamos y debería estar pasando por todos estos ambientes hasta volver acá. Y esto se convierte en un ciclo. Y esta es la arquitectura de DevOps o de automatización que cualquier organización que quiera hacer Agile debe llegar a tener. Si no tenemos una infraestructura, algo similar, va a ser muy difícil ser una organización Agile. Y eso es lo que se está viendo dentro de las organizaciones ahora. Oiga, no, pero nosotros hacemos el daily meeting todos los días, 15 minutos, y no nos pasamos más. Nunca nos pasamos de 15 minutos. Ok, eso está excelente. Pero tenemos un proceso de automatización, tenemos ese pensamiento de DevOps,
donde operaciones está alineado con los desarrolladores y los está apoyando, ¿sí? Ah, no, aquí lo que hacemos es el paquete, cada desarrollador lo hace, lo construye, lo compila y se lo manda. Cuando se lo va a pasar a QA, al administrador del servidor. Entonces el QA, como maneja varios servidores dentro de la organización, pues él a veces se tarda hasta 8 días en poder hacer la compilación, porque es que no hay nadie más. Pues, ¿cuándo vamos a ser ágiles compilando proyectos o paquetes de desarrollo en 8 días para que nos diga que está mal o que reventó por algún lado? Cuando nuestro sprint lo definimos a 1 semana o a 2 semanas, ¿sí? Entonces, si no tenemos una infraestructura así dentro de una organización, pues difícilmente vamos a hacer allá. Claro, el deber ser es que lo vamos construyendo cuando una organización se va volviendo allá. Entonces vamos haciendo el proyecto, vamos conociendo el marco de trabajo, las organizaciones ya se están metiendo con esto, ya lo están implementando. Pues no vamos a empezar entonces arranquen, vamos a comprar entonces esto o vamos a implementar todas estas herramientas porque son open source, la mayoría que están acá son open source, pero pues implementarlo también va a costar, ¿no? Esto se va haciendo con el tiempo. Pero debería ser algo así. Se me olvidó tu nombre. Jnet. Jnet. Debería ser algo así. Bueno, debería ser algo así. O sea, como lo planteas, suena viable, pero o sea, si yo ya planteé un sprint de 3-4 semanas, por ejemplo, y me llega un tema que es prioritario, que está causando diferencias en la venta, y hay que ser atendido de inmediato, y es algo como que se vuelve un poco repetitivo 2-3 días más. Entonces, pues sería algo que me afectaría al sprint. Eso, ¿cómo se le podría dar manejo? Ok. Ya veo tu pregunta hacia dónde va. Uy, caramba. Menos mal que van a mandar el video. Silenciemos el micrófono, por favor. Silenciemos. Hola, a alguien se le abrió el micrófono. A ver, vamos por acá. Bien, gracias. Hermano, pues yo lo que haría de momento, lo que se me ocurre, Jane, es, no sé, tener un development team que reaccione, pues dependiendo de qué tan continuo sea ese inconveniente, ¿no? O sea, o esa situación, mejor, qué tan seguido se me presenta esa situación, porque lo que pudiera tener es un equipo, un development team, o sea, puede ser el mismo Scrum Master, el mismo Product Owner, y eso es importante acá, un paréntesis antes de contestarte la pregunta, que estos son 2 roles diferentes y 2 personas diferentes. En muchas organizaciones se ve que el mismo Scrum Master es el mismo Product Owner. No, eso es algo errado. De esto es una persona y esto es otra persona porque son 2 roles. ¿Listo? Entonces, yo pudiera tener, no sé, un development team con el mismo Scrum Master, con el mismo Product Owner, que me esté atacando esos posibles inconvenientes. O inclusive alguien del Development Team que esté como presto a reaccionar, pues dependiendo de la magnitud del error y de qué tan frecuente es y de cuánto tiempo, a reaccionarlo, a reaccionar y a acompañar ese soporte. Porque es que, recordemos que ya con Scrum estamos en un sprint y tenemos la lista de tareas y obviamente no estamos en brazos caídos, estamos trabajando en las tareas. Ahora, pudiera ser que de acuerdo a lo que hablamos, si es hacia el mismo sistema y son posibles errores que se me presentan, entonces lo que yo revisaría es en ese colchón, o sea, si pueden haber varias estrategias. Si eso es algo muy frecuente, a ver qué dice el PDF. Eso es algo muy frecuente, entonces esta capacidad no sería al 80, sino al 70 y mantendría ahí las personas como muy prestas para utilizar este tiempo dentro de la solución de esos posibles inconvenientes, ¿no? O sea, tendría que analizar muy bien como qué tan frecuente es la situación,
qué tan repetitivo, cuánto tiempo se está tomando, y eso inclusive hace parte de la madurez de los equipos Scrum, y lo vamos conociendo. O sea, es una situación real que tú estás poniendo, en donde, claro, lo que miramos es que, pues madre, estamos acá, se me presentaron bugs, se me presentaron inconvenientes, se me presentaron arreglos, se me presentaron posibles situaciones. Entonces, lo que hago es que mi equipo Scrum, si tuviera un solo equipo Scrum, trabaje o la asignación la hago con una capacidad menor para que estén solventando los problemas. Esa pudiera ser una solución, ¿no? Al inconveniente. O yo lo manejaría de esa manera, por ejemplo. ¿Listo, Janet? Listo, vale, muchas gracias. Mucho gusto. Bien, una última. ¿Alguien más? ¿Duda, inquietud, aporte? De pronto, ¿qué nos recomendaría a las personas que aspiramos a ser Scrum Master? Buenas noches, qué pena. De Sí. pronto, ¿qué nos recomendaría a nosotros que estamos recién empezando? De pronto, no sé si hay aquí nuevos, pero por lo menos yo sí. ¿Qué nos recomendaría así como de primera entrada? Capacitarse. Lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos y escuchar personas que ya hayan trabajado con este cuento. O sea, uno es la capacitación, claro, toda la lectura que tú encuentres en internet, capacitación, estos cursos de certificación, pues también nos van a llevar al conocimiento, pero también se aprende pues, de otras personas que ya lo hayan hecho. Entonces, por ejemplo, los cursos que nosotros damos, se nos conectan personas de México, Argentina. Y hay personas que están empezando y bueno, van a ser muy receptivos con la información, pero hay otras personas que llevan 5 años, 7 años en el rol y lo que buscan es certificarse. Entonces, ahí cuando damos esas clases en los bootcamps, que ya les voy a explicar cómo es la metodología del bootcamp, se conectan y hacen unos aportes valiosísimos. Aparte de que el profesor pues, va a ser un experto, en donde también va a dar tips y recomendaciones de cómo debería implementarse. Pero sí, definitivamente buscar la capacitación. Bien. A ver, contestemos preguntas por acá. Adrián, el link de YouTube es el canal. Se lo enviaremos vía email con esta presentación. ¿Listo? Entonces ahí nos sigue en nuestro canal. Y ahí puedes seguir viendo los videos y todos los que hay. Margie nos pregunta, estoy estudiando marketing, aún estoy muy familiarizada con todos estos temas, quisiera saber cómo se relaciona el marketing y el Scrum, ¿es recomendable hacer el sprint con las campañas de marketing? Gracias. Sí, definitivamente, Margie. Esto aplica para cualquier tema que sea un proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que es un proyecto? Todo lo que tenga fecha de inicio y fecha de fin. Una campaña de marketing es un proyecto, porque tiene una fecha de inicio y una fecha de fin. Y lo pudieran manejar perfectamente con Scrum. Bien. ¿Qué es? Conocer el marco de trabajo como tal. ¿Listo? Claudia Tello nos dice, ¿quién puede ser un Scrum? ¿Está dirigido únicamente para ingenieros de desarrollo? No, Claudia. Scrum va a diferentes disciplinas, diferentes profesiones, y mira, lo acabamos de mirar acá con Margie, inclusive en marketing y manejar un proyecto y aplicar todas las técnicas. Bien, espero que estén conectadas aún y que hayan podido escucharlo. ¿Listo? Bien. Bien, entonces, para las personas que estén interesados en realizar la capacitación y las personas nuevas que hasta ahora nos siguen en nuestras redes sociales, nosotros somos Hexacom Information Technology, tenemos sedes en Miami, en Ciudad de México, en Guatemala, en Colombia estamos en Bogotá y en Medellín, esos son nuestros datos de contacto, recuerden que les vamos a compartir esta presentación. Nosotros manejamos 2 áreas, una es la consultoría empresarial, tenemos profesionales que ayudan a esa transformación allá dentro de las organizaciones, a que lo interioricen las organizaciones y a llevarlos hacia el agilismo. Somos partner de Oracle, entonces implementamos productos Oracle y somos partner, tenemos varias membresías, partners de Oracle, de Cerjon, de IT Certificate, en donde realizamos consultoría con estas membresías y también damos los cursos de capacitación en certificación internacional. Entonces,
Damos los cursos de certificación de Oracle, de PMP, de Scrum, de ITIL, TOGAF, COVID, ISO 27000. Tenemos más de 60 cursos de certificación. Todos nuestros cursos conllevan a una certificación internacional. ¿Bien? Los factores claves de éxito de nuestros cursos es que nuestros instructores son expertos. Normalmente son nuestros mismos consultores que dictan los cursos en horarios sabatinos y nocturnos. Nuestras clases son presenciales y virtuales, presenciales, donde tenemos sedes y cuando lo podíamos dar presencial. Y ya estamos viendo a ver si empezamos otra vez con la presencialidad. Y vamos saliendo como de este tema de la pandemia. Por ahora, 100% virtuales. Manejamos la virtualidad desde hace 6 años. Tenemos una plataforma muy, muy, muy robusta. En nuestra plataforma ustedes van a encontrar el material oficial del ente certificador, los videos explicativos, van a encontrar los simuladores del examen, el cual es súper clave para aprobar el examen de certificación. Bien, todo eso lo encuentran en la plataforma y manejamos algo que se llama un bootcamp. Un bootcamp es un entrenamiento rápido en donde lo damos un sábado de 9 a 5 de la tarde por curso en GMT-5. Es decir, horario Miami, México, Colombia, Ecuador, Perú. Las personas de Guatemala, de Salvador, de Centroamérica se conectan 1 hora antes y las de Chile 2 horas después de esa franja horaria de 9 a 5. ¿Listo? Vamos a tener el video por acá, para que no se nos salga muy largo.